Gracias por la confianza de reiterar la invitación para hacer la presentación del reporte que publicamos hace unos días. Hacemos una revisión trimestral. Como un equipo global, el equipo de Estados Unidos nos transmite a nosotros cuáles son las predicciones para Estados Unidos, igual de China, Europa, etcétera, que serían variables exógenas para nosotros, y en conjunto, como área global de BBVA Research hace estas proyecciones, las revisa trimestralmente, ¿no? En esta ocasión, para presentarles una versión un poquito resumida, donde he agregado también algunas cosas de nuestro reporte trimestral Situación Perú. Ahora le he llamado Contexto Económico porque lo estamos transmitiendo hoy día noviembre. La otra presentación o reporte se publicó en la tercera semana de octubre, ¿no? Entonces, basados en ese reporte, en esa presentación, he actualizado algunas láminas, he puesto otras para analizar un poco la coyuntura actual y, por supuesto, presentar nuestras principales previsiones macroeconómicas. Permítame comenzar a manera de las condiciones iniciales, comentando un poco cómo viene el entorno global relevante para Perú, y luego voy a ver también cómo viene el entorno local, ¿no? Las condiciones iniciales. Y luego nos concentraremos en analizar los supuestos que estamos adoptando para finalmente presentar las proyecciones macroeconómicas de crecimiento, inflación, tipo de cambio, fiscal, etcétera. Entonces, por el lado global, hay que decir que la actividad ha continuado recuperándose, aunque hemos visto alguna ralentización. En general, producto de la pandemia, la variante Delta pasó la factura en algunas de las principales zonas económicas del mundo que nos interesan a nosotros, en particular la que están en los extremos de esta gráfica, Estados Unidos y China, ¿no? En donde empezamos a ver una fuerte recuperación del sector servicios, por ejemplo, en Estados Unidos, que venía rezagado en la medida que la pandemia se venía conteniendo. Pero la variante Delta empezó, digamos, a extenderse en Norteamérica y hemos visto una desaceleración reciente, ¿no? Ya la variante, esta variante de la pandemia está, digamos, retrocediendo y nuevamente estamos viendo alguna mejora en la economía norteamericana, pero ya no es el mismo rebote que vimos en la primera mitad del presente año. Algo similar en China también hemos visto rebrotes, como ustedes habrán visto en prensa, producto de la variante Delta, hubo restricciones a la movilidad entre ciudades y eso obviamente afecta el normal desenvolvimiento de las actividades económicas, ¿no? Entonces, China, de hecho, en el primer avance, al tercer trimestre, tuvo un crecimiento relativamente decepcionante, 4,2 si mal no recuerdo, pero en términos intertrimestrales, o sea, ese 4,2 es con respecto a similar trimestre del año anterior, pero con respecto al trimestre inmediatamente anterior, el crecimiento solamente fue de 0,2%, ¿no? Entonces ha habido una ralentización producto del tema de la pandemia y ha sido obviamente uno de los elementos que han estado detrás de esta relativa ralentización. No estoy diciendo que nos estamos yendo a un entorno de estancamiento o algo por el estilo, pero sí vamos a tener de aquí en adelante lo que estamos estimando un menor soporte por el lado global. Otra característica que hemos estado viendo de manera llamativa por el lado internacional, sobre todo en una economía que nos interesa mucho, Estados Unidos, ha sido el tema del rebrote de las presiones inflacionarias, ¿no? En Estados Unidos la inflación está por encima del 5%, en realidad producto de varias cosas, ¿no? En Europa también hemos visto alguna aceleración. En China el impacto ha sido menos acentuado porque hay efectos base favorables que han evitado una expansión muy fuerte de la inflación en términos interanuales, pero concentrándonos en Estados Unidos, al igual que en muchas partes del mundo y aquí en Perú también, la inflación ha obedecido, entre otras cosas, al incremento de los precios internacionales de los commodities agrícolas, alimentos en general, se han encarecido en todo el mundo.
también al incremento de los precios internacionales de los combustibles, petróleo y gas en particular, y problemas con la cadena global de suministros, ¿no? Además, agregaríamos incremento en los fletes marítimos, en los costos de transporte. Todo esto ha generado finalmente un incremento de la inflación y actualmente hay un debate muy intenso en Estados Unidos si esto será transitorio, ¿no? Son choques de oferta que normalmente uno esperaría se vayan diluyendo y la inflación empezando a ceder. Pero valgan verdades, lo que hemos visto en términos de incremento inflacionario ha sido algo más persistente que lo inicialmente esperado. Y algunos analistas están diciendo que esto es reflejo de la fuerte expansión monetaria que hemos visto en la economía norteamericana, ¿no? Steve Hanken, un economista, profesor de economía aplicada de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, comentaba que en los últimos 18 meses el agregado monetario M2, ¿no?, que es circulante, más depósitos vista, más depósitos a medio plazo, ha crecido como 36%, 5,2 trillions en términos gringos, no 5,2 billones en términos hispanos. Es una expansión monetaria significativa y piensan que esta cantidad se puede duplicar hacia el 2024. Entonces, lo que dicen estos analistas, más o menos, entre lo que se puede absorber por el mayor crecimiento, ¿no? El mayor crecimiento implica una mayor demanda por dinero, más lo que se puede absorber por una mayor preferencia por dinero, permitiría más o menos neutralizar el impacto de un exceso monetario de solamente 2 millones. La oferta monetaria va a subir como 10, pero la absorción va a ser como de 2, entonces quedan como 8, ¿no? Que este analista, este profesor menciona, no es para pensar en hiperinflación, como han habido algunas noticias exageradas, pero sí como para pensar en una inflación persistentemente más alta en Estados Unidos. Si esto se mantiene, se materializa, vamos a ver implicancias en Estados Unidos, desde luego, y a nivel global, porque esto podría afectar cómo va a evolucionar el ajuste monetario en Norteamérica y va a tener impacto sobre las tasas internacionales de interés, las tasas de interés internacionales como la de los bonos del Tesoro americano, que son referentes para el financiamiento internacional al que accedemos las economías emergentes. Entonces, este es un tema adicional, el tema de la inflación. Pero, como había comentado, no todo ha sido commodities. También hemos visto, y hay una discusión sobre si la parte de expansión monetaria que hemos visto en los últimos meses tiene algo que ver, es motivo de gran debate, pero además también hay que decir que parte de este impacto inflacionario ha estado vinculado a este tema, a los problemas con las cadenas globales de suministro, ¿no? Que han moderado el crecimiento, porque si usted trabaja en una industria y no puede conseguir el insumo o el bien de capital que necesita para ensamblar su producto final, entonces la producción final se desacelera, se detiene. Pero también implica que ante un rebote muy fuerte de la demanda a nivel global y con una oferta que no reacciona a la misma velocidad, tenemos presiones inflacionarias, ¿no? Entonces, este es otro tema. Fíjense en el gráfico, hemos puesto también cómo se han elevado los costes de los fletes marítimos, cómo se ha elevado el gas natural según el mercado, lo que se cotiza en Holanda, ¿no? Y cuando uno empieza a darle vueltas de por qué hemos tenido este tipo de problemas en términos de los costos o de las cadenas globales de suministro, por un lado está el tema, desde luego, de la rigidez de la oferta, ¿no? El tema de la variante Delta, que ha generado problemas al normal desplazamiento de los insumos, el normal desarrollo de las actividades ha afectado en alguna medida. El tema incluso de escasez de trabajadores. En Estados Unidos, hasta hace un mes y medio, había un esquema adicional de protección
un beneficio adicional, perdón, del desempleo que parece que estaba inhibiendo a las personas de buscar empleo de manera más activa, ¿no? Si tenías hijos, de repente preferías quedarte en la casa porque tenías estos $1.000 adicionales y todavía no veías que la pandemia esté controlada, entonces no había mucha oferta laboral, aunque suene un poco paradójico, pero ya están muy avanzados en temas de la recuperación. El otro elemento, desde luego, ha sido este tema de la resiliencia de la demanda a nivel global, producto de las medidas de estímulo, y que no ha sido compensada con una rápida reacción por el lado de la oferta, ¿no? Entonces, todo esto ha generado pues, estos problemas en la cadena de abastecimiento y incrementos en los precios de insumos industriales. Y en ese entorno, obviamente, todos los mercados han venido anticipando que se viene el ajuste monetario, en particular por el lado de la Fed. Hoy día, finalmente, el Banco Central de los Estados Unidos anunció que empieza ya con este recorte en el ritmo de expansión monetaria, el tapering, ¿no? Está disminuyendo la compra que venía haciendo de bonos del Tesoro americano, ¿no? El QE, un quantitative easing, comprando bonos del Tesoro americano y bonos indexados a hipotecas. Estaba a un ritmo de $120 millones mensuales, ¿no? Ese es el ritmo de inyección por el incremento de las tenencias de este tipo de activos por el lado de la Fed. Entonces hoy día han dicho, bueno, vamos a empezar a desacelerar este ritmo y están un poco en esa situación. La Fed había telegrafiado de manera adecuada cómo iba a ser este proceso, por eso que hoy día no hemos visto muchas reacciones. Ha habido alguna presión sobre las monedas emergentes, pero realmente no ha sido lo que vimos, por ejemplo, en el evento del tapering del 2013, cuando estaba Benjamin Bernanke en la Reserva Federal. Los mercados leyeron muy mal y ahí vimos un gran remesón en los mercados financieros internacionales. Con todo, definitivamente, este tema del tapering, que implicará incrementos de las tasas de interés en Estados Unidos, mejores rentabilidades en Estados Unidos, va a implicar moderación a las entradas de capitales de economías emergentes o incluso salidas. De hecho, según el indicador del IIF de flujos netos de capitales, ya estamos viendo salidas de capitales desde economías emergentes en este momento, ¿no? Entonces, eso va a introducir cierta presión. Entonces, sumando un poco las condiciones internacionales más recientes, el crecimiento, la recuperación ha continuado, pero a un ritmo más moderado. Se anticipa que esta va a ser la tónica hacia adelante. La economía mundial va a seguir creciendo, pero a menor velocidad. Las presiones inflacionarias han revelado ser más persistentes que lo anticipado y hay actualmente un gran debate si esto es reflejo de solamente factores de oferta, inflación por costos, o también hay temas vinculados a una expansión monetaria excesiva que puede estar introduciendo presiones de demanda sobre los precios. En ese entorno, los principales bancos centrales del mundo, y en particular la Fed, que nos interesa, han comenzado a retirar los estímulos monetarios en sus geografías, ¿no? El Banco Central de Inglaterra también se reúne esta semana y se anticipa que va a subir tasa. El Banco Central Europeo lo hará más adelante, a pesar de las declaraciones de Lagarde. Todavía no se viene un ajuste monetario significativo, pero ya está también dentro del panorama que uno podría prever para los siguientes 2 trimestres, ¿no? Entonces, este es el entorno internacional. Por el lado local, empiezo destacando el tema de la relativa contención de la pandemia. Lo que tenemos en el gráfico, en el lado izquierdo, es el ratio de positividad, ¿no? El número de pruebas que resultan ser positivas está en un número bastante bajo, ¿no? Está entre 2 y 3% promedio diario, y ya desde hace varias semanas. Fíjense que en la primera ola, en la que tuvimos el año pasado, en el momento más complicado, hacia julio, agosto, el ratio de positividad estaba en 30%, es decir, 1 de cada 3 pruebas que se hacían daban positivo. Y en el momento más complicado de la segunda ola, estaba en más o menos 20.
¿no? Y hoy, reitero, está en 2. Entonces, y el proceso de vacunación ha seguido caminando. Hay más de 15 millones de personas, de peruanos ya completamente vacunados y más de 18 que por lo menos han recibido una dosis. Entonces, en este entorno, hemos visto un descenso en el número de hospitalizados y en los que requieren atención en UCI y, por supuesto, el número de fallecidos. Esto cuando comenzó, esto que está plano es el número de fallecidos diarios en Perú. Vimos cómo se incrementó esto de manera significativa en la primera y segunda ola y luego volvió a subir, perdón, en la segunda ola aquí, y luego ha descendido y converge hacia los niveles de fallecidos que usualmente ocurren en el Perú por distintas causas. Entonces, esta es la situación actual por el lado de la pandemia. No quiere decir que ya está la batalla ganada, todavía hay bolsones latentes que podrían generar alguna preocupación. La variante Delta, a Dios gracias, no se ha extendido como hemos visto en otras geografías y nos agarra con el tema pues del proceso de vacunación y que a diferencia de otros países, aquí no hemos bajado la guardia, seguimos usando mascarillas, etc. Esto es importante destacar porque en la medida que podamos contener la pandemia, contener, no digo absolutamente, pero sí un rápido incremento que genere problemas o que congestione el sistema de salud pública y eventualmente problemas para el normal desarrollo de las actividades económicas. Si podemos lograr eso, esto va a ser un soporte para el crecimiento, para la recuperación, ¿no? Los aforos permitidos se elevarán, habrá más confianza para salir y entonces la economía empieza nuevamente a ganar tracción. Pero esta es la situación actual, de momento, pandemia relativamente controlada. Y en términos de actividad, acá está el crecimiento del PIB interanual. El último dato que tuvimos fue el de agosto. Contra agosto del año pasado creció 11,8. El problema con esta comparación interanual es que compara con niveles muy bajos. El año pasado hubo una contracción severa, como bien saben. Entonces, cuando comparamos con el 2019, ya estamos de manera sostenida algo por encima de los niveles prepandemia. Estas bolitas celestes lo que destacan es el crecimiento de agosto, por ejemplo, con respecto a agosto del 2019, ¿no? Es un todavía débil 1,6, pero ya estamos nuevamente en el tamaño de economía que teníamos antes de la pandemia. Y cuando uno hace el análisis en el margen, el análisis desestacionalizado, ve también cierta tendencia ascendente. Claro, no puede mantenerse esto que rebote, pero aún así vemos una mejora, sigue ganando algo de tracción la economía, retornando finalmente a los niveles prepandemia. Y más aún, cuando incorporamos información incluso a octubre, uno dice, bueno, eso es al tercer trimestre o a lo que tienes de agosto, pero cuando incorporamos septiembre y octubre, por ejemplo, indicadores de alta frecuencia como la producción de electricidad, fíjense, esto comparando, todos estos gráficos son comparando con respecto al 2019, vemos que en producción de electricidad está en positivo, lo que destaca tremendamente el consumo interno de cemento. A tasa de 2 dígitos en septiembre, el consumo interno de cemento habría crecido 24%. Lo que sí decepciona cuando lo comparamos con respecto a el año 2019 es la inversión pública, ¿no? La inversión pública se ha desacelerado, después de números interesantes que dejó la gestión anterior, se ha ido desacelerando, lo cual es más o menos usual cada vez que hay un nuevo gobierno, ¿no? Van nuevas autoridades, nuevos funcionarios, empieza el proceso de aprendizaje y eso ralentiza algo la recuperación de la inversión pública. Pero en conjunto, el tercer trimestre sorprendió al alza. Esa inercia se está manteniendo al inicio del cuarto trimestre, ¿no? Y eso está metiendo más crecimiento para el año. Por eso es que debido a un desempeño más favorable de la economía, muchos analistas estamos elevando nuestra previsión de crecimiento para el presente año. Y es un tema interesante a destacar, ¿no? ¿Por qué la economía ha aguantado tan bien? Porque hemos tenido en un entorno donde hemos tenido 2 choques importantes.
al inicio del año, en el primer trimestre, en particular en febrero, la situación sanitaria se complicó y tuvimos que tomar o adoptar medidas de restricción a la movilidad algo más acentuadas. Y luego hemos tenido todo el proceso político, electoral, político, que ha sido muy complicado. A pesar de eso, la economía ha aguantado bastante bien. ¿Por qué? En primer lugar, porque continuaron los estímulos por el lado fiscal y monetario, tasas de interés muy bajas, transferencias para familias más vulnerables. En segundo lugar, y no menos importante, las familias han contado con liquidez, se ha permitido retiro de AFPs, se ha permitido retiros de CTS por el lado de la economía formal, eso le ha dado soporte al gasto de consumo, por ejemplo, ¿no? Otro elemento interesante que vale destacar es que el lado externo también hasta el tercer trimestre ha dado un soporte relativo a la economía, y yo destacaría finalmente como un cuarto elemento tratando de explicar por qué la economía ha evolucionado bien en la ejecución a pesar de tanto ruido político y el tema de la pandemia en febrero. El otro elemento es que tenemos una economía bastante dúctil, en una economía en donde el sistema de precios aún funciona bien y que permite que la economía rápidamente se recupere, ¿no? Yo creo que el contrafactual es pensar qué hubiera pasado si hubiéramos contenido mejor la pandemia y si no hubiéramos tenido tanto ruido político. Tal vez la recuperación que hemos visto en el tercer trimestre nos hubiera sorprendido mucho más. De hecho, cuando uno empieza a mirar indicadores un poquito más prospectivos, porque esto es lo que ya pasó, lo que tenemos hasta ahora, el efecto liquidez sobre familias te dura lo que te duran los ahorros, que ya se están gastando seguramente. Pero cuando uno se pone un poquito más prospectivo y mira hacia adelante y ve que la confianza empresarial y también la del consumidor está en terreno negativo, en pesimismo, fíjense que este nivel de confianza empresarial es similar al que teníamos en la crisis financiera del 2008. O sea, está en niveles mínimos, sacando el tema de la pandemia. Esto fue excepcional. Pero si usted saca este evento del segundo trimestre del año pasado, hoy la confianza empresarial está en mínimos y, como sabemos, la confianza empresarial correlaciona muy bien con la inversión privada. Eso que anticipa que hacia adelante vamos a ver moderación en el crecimiento económico, ¿no? Por un lado, como ya he mencionado, vamos a tener menos soporte por el lado externo, pero por el lado local, en este entorno de alta incertidumbre, de a veces señales incongruentes entre las mismas autoridades que dan un mensaje y luego aparecen con otro. Obviamente esto genera mucha confusión y no ayuda pues a tener un buen clima para los negocios. Y en ese entorno, las expectativas de contratación, de generar más empleo, están en zona de contracción, y las expectativas para elevar su gasto en capital, CAPEX o en inversión, también están en zona de contracción. De hecho, nosotros tenemos un indicador de alta frecuencia para medir inversión, y lo que tenemos es que ya estamos viendo una ralentización de la inversión desde agosto de este año de manera muy clara, ¿no? Llegó a un pico hacia mayo. Este es un indicador diario que construimos sobre la base de cuentas de empresas vinculadas a la producción de bienes de capital, etcétera, y estamos viendo ya alguna ralentización por el lado de la inversión privada. ¿Por cuál de los componentes? Principalmente el componente de maquinaria y equipo, que es el principal dentro de lo que es gasto de inversión. Entonces, ¿cuál es la coyuntura actual? En términos de actividad, bien en la ejecución, sorpresa positiva por el lado de la ejecución a pesar de tanto ruido, pero los indicadores más prospectivos anticipan que vamos a ver alguna ralentización. Desde luego, el tema político también ha pasado la factura a los mercados financieros locales, tipo de cambio al vaivén de los temas políticos. Jura un gabinete, se va ese gabinete, luego señales contradictorias, algunos temas externos también hacen que el tipo de cambio vuelva a subir. La curva de rendimientos de los bonos soberanos saltó mucho con el gabinete anterior,
ha retrocedido algo, ¿no? Pero en general las tasas de interés a las que se endeuda el gobierno peruano a lo largo del año se han movido hacia arriba. Entonces, este es un poquito el entorno, las condiciones iniciales. Veamos ahora sí las previsiones. Pasemos a ver las previsiones. Y como cualquier conjunto, cuando uno hace previsiones, asume ciertas cosas, ¿no? Las variables exógenas, vamos a decirlo así. Y por el lado externo, para no detallar cada uno de estos elementos, yo les diría que lo principal por el lado externo es que vamos a seguir viendo recuperación de las principales zonas económicas que nos interesan, pero con cierta ralentización debido a estos problemas de oferta, en particular sobre las cadenas globales de suministro, que van a presionar a la inflación y también a los bancos centrales a ser un poco más activos en el retiro del estímulo monetario. En concreto, ¿qué significa eso para una economía emergente como Perú? Vamos a tener menos demanda externa, menos que la que teníamos hasta hace poco, y vamos a tener condiciones de financiamiento externo menos favorables. Eso es un poco para sintetizar este conjunto de supuestos. Solo para darle un poco de color, ahí tienen nuestras previsiones por las zonas económicas que más nos interesan. Hemos revisado a la baja de manera sensible el crecimiento para Estados Unidos este año, de 6,7 a 5,9, y para el próximo año en 1/10, y hemos revisado para China 2/10 este año y 3/10 para el próximo. Estamos anticipando, bueno, esto cuando sacamos la previsión, el reporte, perdón, decíamos que el tapering debe finalizar el tapering debe comenzar antes de que termine el año y debe finalizar a mediados del 2022. Y lo que ha dicho la FED hoy día valida esta perspectiva. Estas compras de bonos del Tesoro americano y de bonos vinculados a hipotecas, que expanden la oferta monetaria, es maquinita, vamos a decirlo así. Ese programa de compra de expansión del balance de la FED debería culminar en junio del próximo año, según lo que ha comunicado la FED hoy en día. Pensamos que la inflación se va a mantener relativamente alta y que el ciclo de subida de tasas de interés de la FED comenzará a finales del próximo año, ¿no? La FED ha dejado muy en claro que una cosa es reducir el ritmo de compras de bonos del Tesoro y otra cosa es empezar a subir la tasa de interés de política monetaria, o como le llaman allá, la tasa de interés de los fondos federales. Por el lado local, estamos asumiendo que en el caso que tengamos una nueva situación, una tercera ola, asumimos que tendrá impactos muy acotados, limitados sobre la actividad económica. Y en la medida que la situación se normalice, esto le va a hacer un plus a la economía, ¿no? Va a generar más aforos, más gasto y por lo tanto va a ayudar a la recuperación económica. Seguimos anticipando o seguimos asumiendo que por el lado político vamos a seguir viendo muchas fricciones. En particular, va a continuar el ruido político y por lo tanto eso no va a ayudar a recuperar las confianzas. El lado de políticas económicas, todavía estímulo por el lado fiscal y monetario, pero con retiro parcial en ambos casos, y la producción minera también debería recuperarse siempre y cuando no tengamos estos temas de conflictos sociales. Para poner color nuevamente, ahí está esta parte de nuestros supuestos por el lado sanitario. Lo que quería destacar es esta parte, cómo los sectores más afectados, los que todavía están rezagados en la recuperación, actividades como restaurantes, centros comerciales, estamos asumiendo que este va a ser el ritmo de recuperación, donde 100 es el nivel prepandemia, ¿no? Poco a poco va a ir convergiendo y eso le va a meter aceleración a la economía. Lo preocupante es este tema, el ruido político. Tenemos ahí un termómetro que construimos con Big Data de cómo va la percepción del ruido político y cómo esto impacta sobre la economía, elevándose nuevamente. Y eso por eso es que en ese entorno estamos asumiendo que no vamos a ver recuperación de la confianza empresarial y eso le va a pasar la factura a la inversión privada. Entonces, con esos supuestos, en este entorno, hemos movido nuestra previsión de crecimiento para el presente año de 9 a 12,2, ¿no? Básicamente por una mejor ejecución.
¿no? Sobre todo en el tercer trimestre, y esa inercia se va a mantener en parte durante el cuarto trimestre. Entonces eso le está metiendo más crecimiento para este año. Sin embargo, para el próximo año sí hemos desacelerado. Nuestro reporte anterior salió una semana antes de que asuma el nuevo gobierno. Pensábamos que iba a ser 4.3 el crecimiento, pero al ver tanta confrontación política, tanto ruido y tanto deterioro de la confianza empresarial, hemos bajado nuestra previsión para el próximo año a niveles de 2.3 y como promedio para el periodo 23-26 niveles de 2.6. Promedio anual, un ritmo bajo, relativamente decepcionante. Aquí tenemos las previsiones por el lado del gasto. Está tal vez a destacar este año la fuerte recuperación de la inversión privada, ¿no? Un rebote significativo, pero contraste con el próximo año donde vemos inversión privada contrayéndose menos 9,7. ¿No? Uno podría decir es un supuesto muy conservador. La verdad que no tanto. Mire, le comento que en nuestra previsión, esta es la inversión total. La inversión no minera se va a contraer en menos 9% aproximadamente, según nuestras previsiones. Pero le comento que en el año 2014-2015, durante un gobierno también de izquierda, o percibido como de izquierda, el gobierno del presidente Humala, la inversión privada se contrajo 2,5 y era un gobierno de izquierda, pero no tan confrontacional como este, ¿no? Entonces, asumir que la inversión se puede contraer 3 o 4 veces más no está tan fuera de las posibilidades, ¿no? Si durante Humala en algún año se contrajo 2,5, que este año se contraiga como 9, la inversión no minera, el próximo año se contraiga como 9, no está tan fuera de las posibilidades. Por el lado fiscal, estamos previendo reducción del déficit para el próximo año y los años subsiguientes, pero lamentablemente, dado nuestro supuesto de crecimiento bajo, este ritmo de reducción del déficit fiscal no va a ser suficiente para estabilizar el ratio de deuda pública. En nuestra previsión central, el ratio de deuda pública va a seguir mostrando una trayectoria ascendente y va a llegar a niveles del 42%, poco más del 42% hacia el final de este gobierno, ¿no? Hacia el final del 2026, vamos a decirlo así. Esto no es bueno, porque eventualmente si las calificadoras perciben que no podemos estabilizar el ratio de deuda pública, entonces podríamos ver un nuevo recorte en la calificación crediticia. Y eso implicará tasas de interés más altas para el soberano, para el gobierno, y tasas de interés más altas para toda la economía, porque la tasa de los bonos soberanos es el referencial básico, ¿no? Entonces tenemos un poco esta situación por el lado fiscal. ¿Qué se requiere? Obviamente, recuperar recaudación, ¿no? Recaudar más y contener gasto, ¿no? Dejemos un ratito el gasto. Necesitamos recuperar recaudación. El tema es que esta administración ha pedido que le deleguen facultades en temas tributarios, pero cuando uno tiene que transmitirle a la sociedad de que hay que hacer un mayor esfuerzo para pagar los platos rotos que va a dejar la pandemia, ¿no? Porque hasta ahora un poco como que no se ha sentido, me refiero a que todo el esfuerzo se ha hecho con disminución de ahorros privados, ¿no? Y también con incremento de deuda pública. La disminución de ahorros privados, solamente pónganse a pensar en el lado de los menores fondos de pensiones. Mucha gente va a quedar desprotegida y esto puede ser un pasivo contingente para las finanzas públicas en el futuro. Algo tendremos que hacer cuando estas personas que se quedaron sin fondos de pensiones pasen a situación de retiro. Y por el lado fiscal estamos elevando la deuda, entonces sí se requiere reconocer que hay que hacer un esfuerzo como sociedad. Pero el tema del soporte político que requiere esto implica que quien transmite, quien lidera esta propuesta, tiene que tener mucha credibilidad.
¿no? Y entonces ahí vemos algún problema para poder comunicar, para poder decir a gente que ya tributa, oye, tienes que hacer un poco más de esfuerzo. A gente que no tributa, decirle, vas a tener que pagar impuestos de alguna forma, y entonces para que se sienta que la distribución de la carga de la consolidación de las finanzas públicas es más equitativa, ¿no? Entonces, ahí vemos un riesgo de que lamentablemente no se conceda la delegación de facultades, producto de los mismos errores de la actual administración, en donde este tema genera mucha sensibilidad, ¿no? Porque las propuestas iniciales, como hemos visto, han ido principalmente sobre las personas y agentes económicos en general que ya tributan, pero que casi no reciben ninguna contraprestación en temas de servicios o bienes públicos, ¿no? Entonces hay un gran tema ahí de agenda, ya veremos cómo finalmente se desenvuelve esta situación. Ojalá podamos hacer algo creíble, coherente, para evitar que la deuda pública siga mostrando una trayectoria ascendente en los próximos años. Por el lado del tipo de cambio, prevemos que este año va a cerrar entre 4 y 4.10 y el próximo entre 4.15 y 4.25. Aquí vemos tres fuerzas. Presiones al alza por el ruido político, presiones al alza sobre el tipo de cambio por el proceso de ajuste monetario en Estados Unidos, el tapering principalmente, y más bien moderando las presiones alcistas, el superávit comercial que estamos anticipando para el próximo año. Este año va a ser récord, vamos a tener más de 14.000 millones de superávit, el próximo año podría ser hasta de 17.000, ¿no? Eso va a ayudar a que no veamos tanta depreciación por el lado de nuestra moneda. Y para terminar, inflación y política monetaria. Como les había adelantado, pensamos que la inflación se va a mantener relativamente alta en los próximos meses todavía. Hay muchos elementos que nos dicen, que nos sugieren que si bien lo que hemos visto ha sido un tema al igual que en otras partes del mundo, de elevación de las cotizaciones de los commodities agrícolas, por ejemplo, la soya, ¿no? Pero la soya se utiliza para elaborar aceites aquí, entonces sube el costo del insumo. O el maíz, entonces suben todos los productos vinculados a la actividad avícola. O incremento del trigo, sube panes, fideos, harinas, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, si bien eso debería revertirse, existe un riesgo, ¿no? De que haya una cierta inercia para que la inflación descienda. ¿Por qué? Por un lado, miren ustedes, vemos un divorcio entre el precio que enfrentan los mayoristas y el precio de los bienes finales, ¿no? La inflación mayorista a septiembre está en 13.9, pero la inflación de precios al consumidor estaba en 5.2 y a octubre, que acaba de salir, ya está en 5.8. En todo caso, hay una gran brecha. Lo que le quiero decir es que si el acopiador, el bodeguero que compra a precios mayoristas todavía no le está transmitiendo todo el incremento de precios al consumidor final. Entonces está perdiendo márgenes. Además, las empresas, según la encuesta de expectativas macroeconómicas del Banco Central, perciben que sus insumos se han elevado de manera significativa. Y en ese entorno, las empresas anticipan que sus precios de venta van a tener que seguir subiendo, ¿no? Entonces va a haber una mayor transmisión y por lo tanto las expectativas de inflación a 12 meses incluso se han salido del rango meta. Si pongo las de a 2 años, está en 3%, está a punto de salirse del rango meta. Usualmente las expectativas de inflación a 2 años están dentro del rango meta, está a punto de salir. Entonces, esto está generando efectos de segunda vuelta, esta inflación relativamente alta, más de 5%, persistente, está deteriorando las expectativas de inflación y esto eventualmente va a hacer que se haga un poquito más persistente la inflación. Por lo tanto, nosotros estamos esperando que la inflación se va a mantener alta, por lo menos hasta finales del primer semestre del próximo año.
¿no? Y en ese entorno, el Banco Central ha venido subiendo su tasa de política monetaria de manera agresiva, incrementos de 50 puntos básicos en las dos últimas reuniones. Para la reunión del jueves 11 de noviembre, no descartamos que veamos otro incremento de 50 puntos básicos. Ustedes saben que los bancos centrales van moviendo las tasas de interés de política monetaria de manera muy parsimoniosa, suave, ¿no? 25 puntos básicos. Bueno, el Banco Central de Perú lo empezó a elevar en 50 puntos básicos y está incrementando además los requisitos de encaje. El Banco Central tiene una figura complicada, ¿no? Porque uno podría decir, oye, pero en Chile también hemos visto algo similar. Pero en Chile no solo tenemos inflación por costos, tenemos inflación por demanda. Están en un momento del ciclo económico en donde, producto de las medidas de estímulo fiscal y también monetario, fíjense cómo se ha recuperado la economía chilena, está incluso por encima de la tendencia pre-COVID, ¿no? No solamente ya recuperaron el nivel pre-COVID, 100, están por encima de la tendencia. Cuando uno miraba la tendencia antes de la COVID, uno decía, Chile va a seguir creciendo por acá. Bueno, ya superaron ese nivel. ¿Y dónde está Perú? Todavía no superamos el nivel de tendencia previo, ¿no? Entonces es una situación complicada para el Banco Central que enfrenta esta disyuntiva. ¿Qué hago? La economía necesita todavía estímulo monetario, ¿no? La actividad está débil, se está recuperando, pero todavía hay que consolidar esa recuperación. Y de otro, se tienen presiones inflacionarias. El Banco Central, acertadamente, en nuestra opinión, ha optado por darle prioridad a su mandato constitucional, que es mantener la estabilidad de precios, y por eso está ajustando la política monetaria para dar señales bastante claras. Y paro aquí, estimados, porque si no nos vamos muy largos. Solo recordar mensajes principales, nada más, decir que en la ejecución la economía vino mejor de lo esperado, bien por nosotros, pero siempre hay que pensar en el contrafactual. Cuánto mejor hubiera sido si no hubiéramos tenido tanto ruido político. Hacia adelante es posible que veamos ralentización. Hay deterioro de los indicadores de confianza que son más prospectivos. Con todo, este año la economía va a crecer más de 12 y a partir del próximo año sí vamos a ver crecimientos mediocres, modestos, que van a ser insuficientes para reducir rápidamente pobreza y crear empleo. Ojalá la situación política se estabilice y de aquí a 3 meses podamos contar otro panorama. Por el lado fiscal, la reducción del déficit no va a alcanzar, según nuestros estimados, para estabilizar el ratio de deuda pública. Hay una agenda pendiente ahí. Tipo de cambio por encima de 4 en los próximos meses. Y en un entorno en donde las presiones inflacionarias van a ser más persistentes de lo previsto, el Banco Central va a seguir removiendo el estímulo monetario. No estamos diciendo que se va a mover hacia una posición contractiva de la política monetaria, pero va a ser menos expansiva que la que teníamos hasta hace poco. Y eso es lo que quería comentar y compartir con ustedes. Muchas gracias por su atención.